DJs. Esta sección me encanta, muchos se vuelven locos cuando es en vivo, porque aprendemos cosas muy interesantes. Quizás tú has caminado por la calle, alguna librería, algún supermercado, y has visto una revista que se llama Vainilla y Azafrán. ¿Cómo se hace? ¿Cómo fue ideada? ¿Quiénes se reúnen? ¿Qué equipo la forma? Tenemos esta tarde a Sagrario Matos, quien es su directora general, y nos va a contar sobre ella. Bienvenida, Sagrario. Muchas gracias, Miosotis. Nosotros estamos felices de que tú estés aquí, porque yo me puse a ojear la revista como buena comunicadora y curiosa, y he terminado mala, señor director. Aquí hay unos platos para uno morirse. Cuéntanos de dónde nace Vainilla y Azafrán. Pues Vainilla y Azafrán nace de combinar todas mis pasiones. Yo estudié hotelería, siempre me ha gustado la comunicación y había trabajado todo el tiempo en ventas de publicidad. Y un buen día, cuando se le mete a uno el gusanillo de querer hacer algo de manera individual, pues se me mete el gusanillo de vamos a hacer una revista. Y entonces de ahí surge Vainilla y Azafrán. ¿Y el equipo de trabajo de una revista cómo es? Bueno, yo tengo la bendición de contar con los colaboradores más solidarios y más profesionales en su área. Yo tengo un equipo de diseñadores que la compañía se llama Tres Monos Agencia Creativa, que la conforman tres monitos muy unos amigos excelentes, una chef que es la que hace conmigo la selección de las recetas y la prepara para la fotografía, y una fotógrafa que a su vez hace el scouting, donde se ve todo el ambiente, los platos que mejor combinan y ese tipo de cosas. Exacto, yo estudié publicidad y por eso me da más tristeza, porque a veces este hermoso pollo no es de verdad, pero en nuestro caso, el tuyo es de verdad. Sí, te puedo decir que de repente pudiera pasar que quizás no terminamos de cocerlo para que el pollo no se vea feo en la foto, pero puede contar todo el lector que reciba la revista que las recetas que están ahí son cosas que hemos preparado al momento preparado y haces. Dime algo, como aquí también vemos en la revista que tú das orientaciones también alimenticias, que no solamente recetas. ¿Cómo ustedes hacen esta parte? Bueno, pues nosotros siempre hemos tratado de proponer la comida saludable, no saludable en lo que se refiere al conteo de recetas, sino más bien saludable en la selección de ingredientes frescos que te aporten valor nutricional. Sí, porque es muy fácil decir no coman y pónganse a dieta, pero no es fácil llevar eso en República Dominicana. Exactamente, de hecho en la revista tenemos una sección para las personas que sí están cuidando su peso que se llama Comida y Bienestar, donde siempre desarrollamos algún tema que tiene que ver con alimentación y salud y ponemos 4 recetas referentes al tema. En esta última edición, que es la novena. Esta es la novena edición, la que sale ahora, que fue para el cierre del verano. Habíamos puesto platos, exactamente, al calor del sol. Habíamos puesto platos ligeros para combatir el calor. Pero la idea más que el conteo calórico es proponer que la gente utilice ingredientes nuevos, que puedan preparar de una manera fácil recetas desde el principio, para alimentarse bien y también sentirse orgulloso. Claro, hay cosas nuestras, porque muchas veces, Rosario, yo me quejo muchísimo, tenemos una sección de cocina aquí los miércoles, de que hay tantos nombres de especias y de cosas, y uno se complica muchísimo. Entonces los dominicanos somos más prácticos. Sí. Aquí veo algo también que es bastante novedoso, y es el hecho de una lista de supermercado. A veces hacemos la santa lista, vamos al súper, y cuando regresamos siempre nuestra compañera de casa nos dice, doña, se le quedó tal cosa, doña, pero falta lo otro. Pero mi amor, fue el viaje al súper. Bueno, déjame decirte que esa es una de las cosas que más nos sentimos orgullosos ahora. Esa es una lista que ha hecho una persona un poquito obsesiva compulsiva. Donde está organizado por secciones y por los pasillos de la manera en que están más comúnmente organizados los supermercados. Entonces, cada sección, si te interesa, por ejemplo, preparar el menú de temporada, ahí está todo lo que ¿Y tú estás de acuerdo que vamos al supermercado con hambre o sin hambre? No, no se puede ir con hambre. No se puede ir con hambre al supermercado. Yo tengo una técnica para eso. ¿Cómo tú haces? Un potecito de yogur a la entrada. Tú sabes que primero están los lácteos. Sí, porque dicen que uno no puede ir con hambre porque tú se compra todo lo que no debe comprar. Así mismo. ¿Cómo podemos adquirir la revista? Bueno, hasta ahora nosotros hemos estado distribuyendo la revista en puntos de distribución como pastelerías, tiendas especializadas de comida, de bebida, de comida y alimentos de ese tipo. Pero ahora la persona que quiera recibir la revista en la comodidad de su casa solo tiene que pagar el servicio de mensajería y puede recibirla. Y a partir de diciembre vamos a venir con sorpresas para el que decida suscribirse. Es como una suscripción. Exactamente. Solamente tiene que pagar 100 pesos por edición y recibe la revista. Repite eso, Rosario, despacio, por favor, porque tú sabes que no había el email de que yo dije eso. Pues Rosario, Sagrario Matos, quien dijo esto aquí. 100 pesos por cada edición, que ya en el caso de diciembre, ahora estamos haciendo como un plan piloto, pero ya en el caso de diciembre la persona pagaría las 4 ediciones del año y las recibe en su fundita en la tranquilidad de su casa. Y como tienes ya una novena edición, ¿tienes alguna de colección?
Estamos pensando hacerlo para el año que viene, porque nos hemos topado con muchos fans que ahora es que están conociendo la revista y nos piden las ediciones anteriores. Tú vas a ver, después que empecemos nosotros a chismear de la revista y las recetas, van a empezar a llamar muchísimas personas más. Vamos a repetir el teléfono para que las personas que están en casita lo anoten muy bien y se suscriban para que tengan en su casita la revista Vainilla y Azafrán. Bueno, el número de teléfono es 809-385-0258. También pueden escribir a lectores@cenora-bonita.com o buscarnos en Facebook, Vainilla y Azafrán, y van a encontrar la página que tiene más luminosidad. Esa es la conexión perfecta, Vainilla y Azafrán. Ya ustedes saben, para hacer contacto ahí. Yo quiero invitarte y agradecerte que estuvieras con nosotros aquí en el día de hoy en nuestro Behind, y invitarte yo a ti a que tú veas algo que es muy especial. Tú ves que mi piel es de un solo color, sí, y que tiene una piel como bebé, y ya los bebés se están quejando porque yo estoy como compitiendo con ellos. Pues es muy fácil. Miren, esto que tengo aquí yo en mis manos, señor director, por favor, un close-up. Este es uno de los productos que yo uso para todo mi cuerpo. Es el Body Refresh. Esto, cuando usted se bañe en la casita, se añoñe, usted lo va a utilizar como si fuese su crema humectante en su piel, y la va a mantener 2 veces al día. Esto hace que su piel tenga un solo color. Ahora bien, si usted en casita quiere esfoliar su piel, usted lo va a dejar secar y luego con un suave masaje circular, añoñando la piel todo el tiempo, va a desprender todas las células muertas. Lo importante es que usted se añoñe. Acuérdese que su piel y su cutis deben ser su mejor templo, y eso usted puede hacerlo gracias a los productos M2 Skin Technology. Usted puede adquirirlo con su distribuidor exclusivo en República Dominicana, las personas de Defil. Ellos están ubicados en la Plaza Ravisa, local 1-03, Gustavo Mejía Ricard, en Las Praderas, y llame al 809-563-7125. Y le tengo otra gran noticia: si usted llama y dice que yo le recomendé este producto que va a utilizar en todo su cuerpo, tendrá una gran oferta. Así que a llamar y a cuidar mucho esa piel para que los bebés no sean exclusivos. Seguimos, señor director.